Muy bien, ahí está la presentación entonces, doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Buenas tardes a toda la audiencia de hoy por la tarde. Bueno, ¿cómo le fue en el viaje? Hermoso. Muy lindo, ¿no? Vi fotos, lugares muy lindos en Perú, ¿no? De Lima. La verdad que me sorprendí mucho porque no esperaba encontrarme realmente con esos lugares tan bellos realmente. Seguro. Y aparte admirar porque la cultura y la educación que tienen, ¿no? En la ciudad es realmente hermoso. Claro. Y la limpieza, me llamó la atención la limpieza y la preparación que tienen las veredas, todas con jardines, con flores, por supuesto, la que quieras. Y no encontrás absolutamente nada. Vos decís, me preguntaba en qué momento limpian, porque nunca vi gente limpiando, pero realmente lo que es la cultura de un papelito, de unas cosas en la vereda. No se ensucia. No, para nada, en absoluto. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender como sí, pueblo nosotros, ¿no? Sí, como sociedad. Sí, la verdad que sí. Doctora, ¿qué son las microcalcificaciones? Bueno, tantos que nos preguntan también ese tema, y empezando también porque este es el mes rosa, así como el 19 de octubre se festeja el Día Internacional del Cáncer de Mama, entonces vamos a hablar le vamos a dedicar los tiempo. distintos temas que la gente se preocupa mucho, ¿no? Sí. Más que todo cuando van a realizar los estudios y hacen una mamografía. Entonces, cuando hablamos siempre de las microcalcificaciones, decimos que son depósitos de calcio en el tejido mamario, ¿sí? Entonces, el líquido ese tiene sedimentos y eso permite la formación de esos cálculos y adquieren, el molde, digamos, al lugar donde está. La mayoría siempre de las calcificaciones se reflejan en patologías benignas y siempre decimos nosotros que el 50% de los cánceres de mama están asociados a esas calcificaciones. Cuando nosotros hablamos de calcificaciones en sí, vamos a ver siempre según la disposición del mamario, ¿no? Del parénquima mamario. Y siempre vamos a tener, hablamos de calcificaciones difusas, que son las calcificaciones que se distribuyen aleatoriamente por toda la mama, la vamos a encontrar. Bien. Están las regionales, que son las calcificaciones esas dispersas, y que estas tienen una característica porque tienen una extensión mayor de 2 centímetros. Bien. ¿Sí? Están las agrupadas, que realmente están, digamos, como bien la palabra lo dice, ¿no es cierto? Hay siempre, encontramos más de 5 y están siempre en una extensión, pero esto sí, inferior a 1 centímetro. Las lineal, que también es como la misma palabra lo dice, normalmente en línea y se disponen en el recorrido generalmente de un conducto. Y las segmentarias, que son depósitos de calcio en los ductos y sus ramas, y sugiere siempre esto una posibilidad de un cáncer de mama, ¿sí? A tenerlo en cuenta. Sobre todo el último. Sobre todo el último. Y de ahí tenemos la clasificación por el grado de sospecha. ¿Por qué lo puse esto al último? Porque esa morfología, digamos, de las calcificaciones, vamos a tener. Cuando tenemos una benigna, o sea, vamos a tener esas calcificaciones cutáneas, esas vasculares, esas palomitas de maíz, esas necrosis, ¿sí? Las calcificaciones en cáscaras de huevo, que son, digamos, con los que uno los va a reemplazar, son las frases que generalmente toman los radiólogos para informar este estilo de estudio, ¿sí? Después tenemos un hallazgo indeterminado, ese que sabemos que realmente no sabemos si es un cáncer verdaderamente o si realmente son esas pacientes que quedan en estudio, ¿sí? Entonces son calcificaciones que son amorfas, o sea que no tienen una forma, no está dentro de esta clasificación que comúnmente hemos nombrado, y tienen un grosor que es muy heterogéneo. Entonces, esos pacientes tienen que reiterar sus mamografías. Y por último tenemos la morfología maligna, ¿no es cierto?, que son pleomórficas, o sea, tienen toda la estructura, digamos, de eso, la arquitectura está toda deformada, y mayormente tenemos también que son finas y son lineales. Siempre cuando encontramos o hablamos de unas calcificaciones que son, digamos, de característica maligna. O sea que ¿sí? yo puedo en el... Hay una imagen muy linda en donde vamos a poner por ahí las vasculares, las palomitas de maíz, ahí las tenemos, que son muy claras, las cáscaras de huevo, todo esto es como se ve en la imagen de la mamografía, ¿sí? Después tenemos las amorfas y tenemos las pleomórficas, que están separadas, que son las microcalcificaciones con característica maligna, y después tenemos la distribución abajo, que tenemos las agrupadas, como las vemos, las lineales,
cómo están las segmentadas, las regionales que siempre están hacia un solo lugar, ¿no es cierto? Y después tenemos las difusas, ¿sí? Y las clasificaciones típicamente benignas son las que radiológicamente siempre se van a caracterizar por calcificaciones redondas u ovoides o voluminosas y son pequeños bordes nítidos que miden hasta 0,5 centímetros, groseras, digamos, en sus bordes totales. Claro. ¿No? Porque uno habla de distintos bordes, en 2 o 3 bordes podemos hablar en este tipo. Y acá sí tenemos las calcificaciones cutáneas, las vasculares, las centros radiolúcidos, o sea, todo esto es mucho característica de lo que son, o a veces, muchas veces cuando leemos el informe de una mamografía, ¿sí? Y que posteriormente hay una clasificación que se unió a esto, que es el BIRAT, ¿sí? Entonces tenemos un BIRAT hasta grado 4, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Generalmente quien hace el informe de la mamografía va teniendo en cuenta todo este tipo, digamos, de lesiones, o sea, las características de las lesiones, cómo las encontramos y por supuesto va a informar el grado de BIRAT que posea esa paciente, ¿sí? Las calcificaciones cutáneas generalmente que son secundarias a procesos crónicos, como por ejemplo pueden ser la foliculitis, que es lo más, lo que más encontramos, o tienen también que son localizadas en las glándulas sebáceas, ¿sí? Y suelen ser periféricas y estar aisladas. Eso generalmente se da a veces, y acá tenemos una imagen de calcificaciones cutáneas, que la estamos viendo o no, ahí está. Ahí está. Entonces, esto es lo que vamos a ver, a veces se da en las mujeres que posteriormente dan una lactancia, ¿sí? Vamos a seguir con las calcificaciones vasculares, también tenemos imágenes, y ahí vamos a ver los depósitos que se proyectan, y nosotros a esto siempre le llamamos vía del tren, que se da frecuentemente en mujeres de edad avanzada. Son las lineales. ¿Sí? Que son lineales, y si ustedes ven, es como si fuera la vía del tren. Sí. Si uno detenidamente se pone a ver. Sí, esas son calcificaciones vasculares. ¿Sí? Ahí está, muy bien, gracias. Bueno, y estos depósitos, o sea, el depósito de calcio, realmente en el perímetro de las fibras elásticas de las paredes arteriales, va a generar esas calcificaciones densas, que son lineales y paralelas, que siguen el trayecto tortuoso del vaso, ¿sí? Y generalmente son bilaterales. Las vamos a encontrar en ambas mamas. ¿Sí? Después tenemos acá otra imagen que son calcificaciones con centro radiolúcido, que estas sí van de 1 milímetro a 1 centímetro de tamaño. Y estos depósitos generalmente tienen superficies lisas, son redondas u ovales, o a veces tienen un centro lúcido, como se lo ve ahí. Y la pared que se crea es más gruesa que las calcificaciones, por ejemplo, en cáscara de huevo, ¿sí? Y acá tenemos las otras, que son las calcificaciones en cáscaras de huevo, que estas sí o sí son calcificaciones benignas, que son muy delgadas y que aparecen cuando se deposita calcio en la superficie de una de las esferas. Y generalmente tienen menos de 1 milímetro de espesor, vista siempre desde una parte perfil. ¿Sí? Y acá tenemos, por ejemplo, las que son las palomitas de maíz. Nosotros le llamamos así porque es la típica palomita de maíz que uno hace para ver los partidos de fútbol o para ir al cine. Son calcificaciones densas que son siempre mayores, o sea, son grandes, de 2 a 3 milímetros, que son patognomónicas, y eso significa que son exclusivamente de los fibroadenomas en involución, que es otra de las patologías benignas que generalmente tiene la mama y que a veces los pacientes preguntan qué es un fibroadenoma o piensan que realmente eso te da un signo de alerta a un paso, digamos, de creer que estás frente a un cáncer de mama, ¿sí? Entonces, esos fibroadenomas generalmente son pequeños y aparece o puede verse realmente por las calcificaciones. Y después tenemos las secretoras, que también son importantes porque están dentro de las calcificaciones benignas, que están ubicadas en los conductos, y estos siempre se asocian con la ectasia ductal, o sea, la enfermedad secretora o las mastitis de las células plasmáticas, ¿sí? Que mayormente lo consultan a veces mamás que han dejado de dar una lactancia. Y cuando van al nuevo control aparecen esto.
Y después tenemos estas calcificaciones distróficas, que también es muy común encontrar que este tipo se forma en el tejido fibroso de la estroma, ¿sí? Y pueden tener tamaño, forma y densidad totalmente variable. Y en este grupo sí se encuentran la necrosis grasa, que esto hay que tener, por supuesto, siempre un buen imaginólogo para que pueda hacer una diferenciación diagnóstica con este tipo de calcificaciones. Bien. Las distróficas siempre son signo de detenerse un minuto más a mirar y leer muy bien el estudio, ¿sí? A primera vista, ¿se puede llegar a confundir con la otra que parece pochoclo? Claro, por eso digo, en esto lo que tiene, la diferenciación que tiene es que son mucho más grandes, ¿sí? Pero digamos que las otras que son palomitas de maíz también se da siempre entre 2 y entre 3 milímetros, sí, o a veces hasta 1 centímetro, ¿sí? También depende mucho de acuerdo a la glándula, claro, porque hay personas que son, hay mujeres que son de glándula mamaria grande, sí, ¿sí? Como también estas cosas las tenemos que encontrar hay una propaganda que es muy linda, la de Ver, que dice, sí, tablas o melones. Sí. Entonces, en esos dos tipos de cosas están, la característica, y es la característica diferente. Y en eso sí tenemos que ver nosotros algo muy importante. Doctora, y acá sí, me voy a detener un poquito porque es las clasificaciones con la sospecha de malignidad que cuando hablamos de microcalcificaciones. Entonces, son esas calcificaciones que hacen sospechar un proceso, digamos, neoformativo, o sea que hay una formación de neoplásica, o sea, cuando hablamos de eso siempre hablamos de que esa célula se transformó y dejó de ser normal para pasar a ser cancerígena. Y pueden aparecer en formas aisladas o a veces están asociadas a masas palpables o se presenta, por ejemplo, una distorsión del parénquima mamario, ¿sí? Entonces, esas corresponden siempre a calcificaciones diferentes, o sea, en forma, en tamaños, son anguladas, son heterogéneas y siempre son menor de 0,5. Y el riesgo de malignidad descrito en este tipo de cosas siempre te lleva entre un 28 y un 67% de padecer un cáncer de mama. Bien. Y las calcificaciones lineales o las ramificadas, que corresponden a calcificaciones que son mucho más pequeñas, que son de aproximadamente también 0,5 milímetros, son finas y que habitualmente son discontinuas y tienen los bordes totalmente irregulares. Bien. ¿Sí? Doctora, ¿qué es lo que provoca una calcificación en una mama? Nada, o sea, esto es un hallazgo que realmente se lo va a encontrar en todo lo que es, por eso no nos cansamos de decir, los estudios de mamografía. Bien. ¿Sí? Esto no duele, o sea, no tiene ningún síntoma que pueda llegar a realmente, excepto si eso ya tuvo una transformación, que distinto hablamos cuando hablamos de un bulto, cuando hablamos de un nódulo, cuando hablamos de alguna patología de la mama en sí. Las microcalcificaciones son todos estos hallazgos que vamos a encontrar cuando vamos a realizarnos una mamografía. O sea que de ahí la importancia, ¿no? Es muy importante saber la persona que informa la mamografía, ¿sí? Lo primero. Y lo segundo es llevar siempre al médico, al mastólogo, a quien se dedica exclusivamente a mama, porque son todos estos tipos de pequeñas diferenciaciones que uno debe hacer para la prevención de la paciente hacia un cáncer de mama. Doctora, la paciente lo puede llegar a palpar, lo puede llegar a detectar a través del tacto o solamente a través de los aparatos? Solamente cuando se formó alguno, y esto es un grado de malignidad y es una de las más altas sospechas, cuando realmente uno va a palpar, ¿no es cierto?, ese nódulo, ese bultito, esa cosa que dicen tengo algo como un maíz, a veces te dicen y se va agrandando o algo. Entonces, eso sí, generalmente estamos frente a uno de los de un diagnóstico muy sospechoso de realizar un cáncer de mama. También es importante contarles a las mujeres particularmente que el grado de mujeres que padecen cáncer, dentro de ese porcentaje es muy alto el porcentaje de cáncer de mama. Entonces es importante que nos hagamos los estudios, que participemos de los programas, que no nos descuidemos. Y bueno, la última estadística que hay, que se dio ahora casualmente, la estuvimos viendo hace 4 días,
una de cada 3 pacientes, mujeres, va a ser un cáncer de mama hasta el año 2025. ¿Una de cada 3? Sí. Impresionante. Entonces la importancia que tiene, realmente no debemos cansarnos de decir, y más que todo este mes que se le dedica a octubre, el mes rosa, porque el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Cáncer de Mama, entonces a realizar todas las campañas que son muy lindas, y en nuestra Catamarca también vamos a tener una presencia en el predio con todos los estudios, digamos, de hacer mamografía, de hacer Papa Nicolau, de hacer colposcopía, ¿sí? Para que realmente tengamos una buena prevención y cuidemos nuestra salud. Perfecto, doctora. La verdad que es una forma que tenemos nosotros de encender luces de alarma para que no asustarnos, pero sí atender nuestra salud, fundamental. Doctora, hay una mujer, ella es uruguaya, trabaja en Argentina, una actriz muy reconocida, Natalia Oreiro. Ella está al frente un poco de la movida, de la campaña de prevención, y ella le han hecho una entrevista muy interesante en la TV pública. Nosotros queremos compartir parte de esa entrevista, así que le agradezco la presencia, y con esta nota de Natalia Oreiro nos vamos a ir a una pausa de 2 minutos, ya volvemos. Gracias. Estamos con Natalia Oreiro, comenzamos octubre, mes de concientización de lucha al cáncer de mama. ¿Cuál es tu rol este año, Natalia? Bueno, yo estoy muy agradecida por formar parte justamente de esta concientización. Mi rol es ser la protagonista de una campaña que se llama Ponerle el pecho, hacete la mamografía. Porque las mujeres somos poderosas, le ponemos el pecho a muchísimas cosas en nuestro día a día, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, a los deseos. Pero nos falta ponerle el pecho a lo más importante, nuestra salud. No sé si la gente sabe que 1 de cada 8 mujeres sufre o puede subir a lo largo de su vida de cáncer de mama. Pero no asustarse, porque el cáncer de mama detectado a tiempo en más del 90% de los casos es curable. Sin embargo, es terrible sabiendo esto, que 4 de cada 10 mujeres no se hacen la mamografía anualmente. Entonces 4 de cada 10 mujeres, que son nuestras madres, nuestras amigas, nuestras vecinas, no lo hacen, en muchos casos porque no saben que es necesario, en otros porque les da miedo o les da tabú, o porque sienten que no tienen tiempo, o que creen que solamente con el tacto en su casa es suficiente. Es fundamental que conozcamos nuestro cuerpo, que conozcamos nuestras mamas, que si vemos alguna anomalía inmediatamente vayamos al médico, pero a partir de los 40 años es fundamental hacerse la mamografía, porque es una herramienta fundamental para detectarlo a tiempo y revertir esa enfermedad. Y la Fundación Avon, ¿qué es lo que va a hacer en el contexto de este mes? Gracias a esta campaña, durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, van a ser 3.000 mamografías gratuitas. Para informarse más, pueden entrar a la página de la Fundación, fundacionavon.org.ar, y allí pueden informarse de los lugares donde estas mamografías van a ser para las mujeres que no tienen el acceso a través de una obra social. Pero además, la Fundación Avon, en el mes de octubre, va a donar 100 pesos por cada hashtag que diga ponele el pecho. Entonces, cada persona, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, tienen que hacer una foto con la actitud que nosotros hacemos en la campaña, que es como de superhéroe, ¿no? Como poniéndole el pecho con el hashtag ponele el pecho, y la Fundación de Avon va a donar 100 pesos más, aparte de las 3.000 mamografías, 100 pesos más por cada hashtag. O sea que tenemos que replicarnos entre todos, concientizar y avisarle a todos que esto está sucediendo. ¿Por qué es fundamental la mamografía? ¿Qué es lo que ocurre con este cáncer y la detección a tiempo? Bueno, con cualquier tipo de cáncer. Bueno, lo que sucede es que en la Argentina la principal muerte oncológica en las mujeres hoy en día es el cáncer de mama. Y eso se puede prevenir haciéndote anualmente la mamografía, porque lo detectás a temprana, o sea, en una instancia temprana, y a partir de eso te pueden hacer el tratamiento correspondiente y personalizado. Si no lo detectás, bueno, sabemos que el cáncer nos puede afectar a todos. Entonces es fundamental conocer tu cuerpo y hacerte la mamografía. Y si tenés en tu familia algún caso de cáncer a partir de los 35 años, es recomendable. Y si no tenés 35, ¿sí? Todavía sos menor de 35, ¿cuál es el tema que tenés que tratar con tu ginecólogo alrededor de, digamos, el examen se puede hacer siempre? No sé si sabían que hace 40 años era
el cáncer de útero, la principal muerte en las mujeres en la Argentina. Y gracias a una gran campaña de concientización, entre las cuales estaba la gran Tita Merelo, que siempre decía querido hacerte Papa Nicolau, pasó a ser la segunda causa de muerte oncológica en las mujeres. Nosotros queremos que no sea más el cáncer de mama la principal muerte oncológica en las mujeres, pero para eso es fundamental que esas 4 mujeres que de cada 10 no se hacen la mamografía vayan y se lo hagan. Bueno, para sumar a la campaña entonces vamos a replicarlo, esta convocatoria. Genial. De hacer la selfie y poder postearla luego con el hashtag Ponele el pecho. Bueno, vos hacés la señal porque no me dan las manos. Dale. ¿Sí? El gestito nuevamente ahí y ahí hacemos la selfie. Perfecto. Gracias, Nati. No, muchísimas gracias a ustedes.